es una ocasión propicia para agradecer el que tanta gente de fuera y de dentro del banco nos estén acompañando el día de hoy, de áreas que tienen mucho que ver con lo que hoy aquí se va a tratar. Además, recordar que estamos en el mes aniversario del banco, que está cumpliendo 68 años, casi 70 años, y considerándose un certificado por tercer año consecutivo como un gran lugar para trabajar, Great Place to Work, tercer año consecutivo, y eso lo respalda 95% de los colaboradores del banco, así que bueno, un aplauso también para el banco por esta maravilla de noticia. Insisto en el título, responsabilidad corporativa, nuevas tendencias en sustentabilidad. Ya voy a presentar formalmente a Charo Méndez y a Lidia Silva. Permítame antes decir que a conectados y presentes pueden ir formulando sus preguntas, sus comentarios, sus consideraciones. Las van haciendo llegar, yo las voy a ir agrupando y al final de ambas exposiciones vamos a tener unos minutos, 5 o 10 minutos para responder a esas preguntas, a esas inquietudes. Podríamos además, a través de redes sociales, compartir lo que acá se vaya diciendo para quienes no tuvo la ocasión o de venir o de conectarse, utilizando básicamente dos hashtags. Es uno, Bancaribe Digital, y el otro, Responsabilidad Corporativa Bancaribe. Ahora sí, permítanme presentarles a Charo Méndez. Ella es sociólogo, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, consultora en responsabilidad social empresarial desde el año 1998. Trabajó en empresas como Fundación Polar, Codexpa, Sinergia. Ha sido profesora invitada en reconocidas universidades como la Universidad Simón Bolívar, la propia Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, el Centro Internacional de Actualización Profesional, el CIAP, y la Universidad Monte Ávila. Ha sido facilitadora de talleres sobre formulación y evaluación de proyectos sociales, aspectos legales para organizaciones sin fines de lucro, redes organizativas, recaudación de fondos, incidencia pública para organizaciones de la sociedad civil y aspectos conceptuales y teóricos de organizaciones de desarrollo social. Actualmente forma parte del Consejo Asesor del Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano, CANIA. Es autora del libro Responsabilidad Social de Empresarios y Empresas en Venezuela durante el siglo XX y de Responsabilidad Social Empresarial en Venezuela dentro del marco del socialismo del siglo XXI. Demos la bienvenida, por favor, a Charo Méndez. Adelante. No, tú, habla. ¿Está conectado? Sí. En vivo y directo. No sé, usted me acompaña por allá como en los cuatristas. Bueno, buenas tardes. Me dijeron que tenemos aquí en el auditorio proveedores de Bancaribe. Levanten la mano a ver quiénes son proveedores de Bancaribe y clientes del banco. Aquí hay clientes del banco también y empleados del banco. Ok, entonces es un grupo híbrido. El banco me invitó a hablar con ustedes esta tarde sobre este tema, responsabilidad corporativa, nuevas tendencias de sustentabilidad. Yo traigo 10 láminas para compartir con ustedes. No les voy a intentar dar una clase teórica muy engorrosa. Voy a tratar de ponerles este tema que ha tenido cientos y cientos de libros de la manera más pedagógica posible y tratando de dar ejemplos. Y si no logro explicarme que es posible, pues después entonces reciben todas las preguntas Román y a ver si logro responderlas. Pero eso es un poco el propósito de esta sesión. ¿Quién me ayuda a pasarlas? Bueno, en primer lugar, ¿cómo se le llama esto? De muchas formas distintas. Tradicionalmente la gente le llamaba a este tema responsabilidad social de las empresas. Pero llegó un momento donde el tema como que se quedó chiquito. Mucha gente empezó a cuestionar que la única responsabilidad que podían tener las empresas era la de producir bienes y servicios, absolutamente importante para todo el mundo. Imagínate tú qué haríamos nosotros si alguien no produjera toallas sanitarias o alguien no produjera leche para que estuvieran los supermercados o que no tuviéramos a unas instituciones financieras que nos guardaran los reales. Entonces, producir bienes y servicios es una responsabilidad fundamental, que también es un impacto social de las empresas fundamental. Y cuando estas empresas generan riqueza y contribuyen fiscalmente, pagan sus impuestos, pues también era un impacto absolutamente importante porque las autoridades con los impuestos que reciben podían hacer políticas públicas y hacer algunos mecanismos de redistribución
porque no todos estamos en la misma situación económica. Hay unos que tienen más, unos que tienen menos, y el Estado tiene la responsabilidad de hacer unas políticas públicas para que exista mayor igualdad y oportunidades. Por aquí me ven con una cara, este es el deber ser del Estado, hacer algún mecanismo de redistribución de la riqueza. En todo caso, llegó un momento donde se empezó a cuestionar que la responsabilidad de las empresas no podía ser únicamente producir bienes y servicios, pagar impuestos y generar empleo, que debería ir más allá. Y ahí se empezó a establecer que ir más allá muchas veces y durante muchos años se consideró que era otorgar donaciones, pensar en tu entorno, pensar que tú tenías una gente fuera de las empresas que también tú le debías, porque no hay empresario que se hace rico en una isla cuando vive solo. La generación de riqueza es posible cuando estás en un ambiente donde hay sociedad. Por lo tanto, las empresas sienten que tienen que darle también algo de vuelta a las sociedades donde operan. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente empezó a discutir que el impacto de las empresas era solamente beneficiar a los accionistas. Y mucha gente empezó a decir, eso no es cierto. Una empresa puede tener impacto con todos los grupos con los que se relacionan. Los proveedores, porque las empresas compran bienes y servicios. Los empleados, porque las empresas les pagan sueldos, remuneraciones y beneficios. Los clientes, porque los clientes reciben productos y servicios de calidad, incluso valor agregado. Las autoridades se benefician porque reciben el pago impositivo. Y también las comunidades, cuando algunas empresas optaban por hacer algunos mecanismos de filantropía o distribución de donaciones e inversión social. Ese esquema de que las empresas no solamente benefician a los accionistas, que también, por supuesto, es absolutamente legítimo. Los accionistas, por apostar y poner su capital en un alto emprendimiento, es absolutamente justo y necesario que reciban también sus dividendos por la apuesta que hicieron. En todo caso, esa discusión se empezó a llevar al ámbito de la responsabilidad empresarial. Es decir, las empresas pueden tener iniciativas o prácticas en el marco de la ley o más allá de la ley con todos los grupos con los que opera. Y se empezó a hablar del enfoque de los grupos de interés aplicado a la responsabilidad social. ¿Eso qué quiere decir? Las empresas pueden ser responsables con sus accionistas, con sus empleados, con sus proveedores, con la comunidad que opera, con el ambiente, con sus clientes, con los usuarios. Y de ahí ese concepto se empezó a poner cada vez más grande. Esto en discusiones internacionales, desde el año 1992, el siglo pasado, yo no sé aquí si a la gente no se le cae la cédula, pero a mí sí se me cae. En esas discusiones, en el 92, hubo un gran evento mundial establecido por la ONU que fue sobre el tema ambiental. Y ahí se impuso el mandato de la sustentabilidad en el mundo. La sustentabilidad lo que decía era no podemos consumirnos todos los recursos que tenemos actualmente porque hay unas generaciones a futuro que le vamos a dejar sin recursos para que puedan seguir viviendo. Ese concepto de sustentabilidad se llevó como una exhortación a los estados, a decirle a los estados el tema de la sustentabilidad, tenemos que encargarnos todos los estados de pensar qué vamos a hacer con ellos. Y eso también se fue aplicando al sector de la empresa. Entonces las empresas se empiezan a sentir en dos grandes componentes. El tema de cómo nosotros atendemos el concepto de sustentabilidad, el manejo de los recursos, la gestión responsable de los recursos y simultáneamente cómo nosotros somos responsables y tenemos prácticas con todos aquellos grupos que tienen expectativas de un comportamiento responsable hacia mí. Por eso es que le digo que si bien en algún momento se habló de responsabilidad social empresarial, hoy hay mucha gente que lo está llamando distinto, pero para mí no es exactamente que sean sinónimos, sino que es el mismo espíritu. Aquellas prácticas que van más allá de la actividad fundamental de las empresas. Hoy en día se le está llamando en algunos casos empresas con propósito, otra gente le está llamando inversiones con impacto, otra gente le está llamando conducta empresarial responsable, otra gente sustentabilidad corporativa, otra gente responsabilidad social corporativa. Todas apuntan ¿a qué? A aquella actuación en el marco de la ley o marco de la ley con interés. ¿Me expliqué? Sigo entonces a la siguiente. Vámonos. Bueno, otra manera de darle la vuelta, a mí me encanta por eso de mi origen español y hago tortilla española. Y la mejor manera de hacer la tortilla es que hay que voltearla. Una manera de voltear
el concepto de responsabilidad social es por la vía de lo que yo llamo las certificaciones. Las certificaciones son aquellas cosas que yo obtengo y me interesa mostrar porque si yo tengo una certificación dice algo. Por ejemplo, si Bancaribe obtiene eso y lo pega ahí, a mí me dice algo, ¿verdad? Mejor lugar para trabajar. Algo hacen más allá de pagar sueldos y salarios a los empleados, porque si no, no tienen ese sello ahí. En el comportamiento responsable pasa lo mismo. Hay un conjunto de certificaciones hoy en el mundo. No cabrían en la lámina. Yo les escogí algunas solamente para que se vean hasta dónde llegan. Hay certificaciones que apuntan a un comportamiento específico de la empresa. Por ejemplo, hacia los proveedores, la certificación más internacionalmente aceptada es la que se llama la de comercio justo. Es decir, usted tiene una certificación que asegura que el origen de su materia prima está hecho bajo unos criterios que se establecen internacionalmente que son de comercio justo. Más vinculado al tema de producción de alimentos, por ejemplo, lo utilizan mucho áreas como los cafeteros, la gente que tiene productos de origen agrícola. Hay algunas certificaciones que están apuntando al tema estrictamente ambiental. Por ejemplo, la certificación GREEN. Por ejemplo, algunas tienen que ver con tu comportamiento respecto a los proveedores. Libre de trabajo infantil. Por ejemplo, ese sello lo están utilizando mucho algunas empresas de tabaco, donde si yo tengo ese sello, estoy de alguna manera garantizando que mis cosecheros de tabaco son libres de trabajo infantil. Pero también, por ejemplo, una gente que produce una pinta bien chévere y preciosa, que puede estar utilizando algodón, y entonces usted tiene una certificación que dice libre de trabajo infantil para asegurarle al que lo compra que el origen de su materia prima no fue a partir del trabajo de niños cosechando algodón. ¿Okay? Hay otras certificaciones que tienen que ver más con el comportamiento, por ejemplo, en el tema laboral. Esta SA8000, esa certificación apunta a que usted está sacando 20 puntos en el tema del manejo o de la gestión de recursos humanos. Algunos países, por ejemplo, les interesan específicamente algunos temas más que otros. Por ejemplo, el tema de la conciliación e igualdad. Hoy en día en el mundo, muchas empresas están interesadas en el tema de la gestión de diversidad. Si usted está aceptando la comunidad LGBTI dentro de la empresa, si usted está gestionando la diversidad en términos de género, de edad, de discapacidad, de orientación sexual, entonces existen algunos sellos que apuntan, por ejemplo, a certificación e igualdad. Hay algunos países que se han planteado, bueno, vamos a ayudar a los consumidores. Yo estoy frente a los anaqueles y ¿cómo escojo dos productos que a lo mejor tienen la misma calidad, a lo mejor equivalente precio, pero cómo yo ayudo al consumidor a través de un certificado que diga, este es mejor que este? ¿Me explico? Porque si no, imagínense todo lo que yo tendría que averiguar con todas las empresas. Entonces, por ejemplo, hay un sello en México que se llama Empresa Socialmente Responsable. Si yo estoy frente a los anaqueles de un supermercado y veo una empresa que tiene ese sello, yo ya sé que se lo ganó porque está haciendo algo. Hay países que también se lo plantean en América Latina, imagínense este que se llama Lo hago bien, lo hago mejor, que es Ecuador. Frente a los anaqueles, a mí que me dice, lo hago bien, está cumpliendo la ley. Lo hago mejor, voy más allá de la ley. Es decir, cómo estas certificaciones pueden ayudar al que compra, como puede ayudar al que está manejando como proveedores, para saber quién se está portando mejor que otro. Entonces, vamos a suponerse que hay proveedores de Bancaribe, que Bancaribe a lo mejor les pregunte, el año que viene en su nuevo registro de proveedores, ¿tienen algún sello, alguna certificación obtenida de su comportamiento responsable? ¿De acuerdo? Pueden tener algo en el nivel ambiental, pueden tener alguno, es decir, no es que uno sea mejor que otro. ¿Por qué es un poco eso? Bueno, porque a veces las empresas no pueden sacar 20 en todo, ¿verdad? Cuando uno tenía varias materias, a lo mejor en una materia sacaba 20, pero en otra sacaba 13, ¿no? Bueno, pues es igual. Uno puede tener un comportamiento donde hay iniciativas donde está más avanzado en unos temas que otros. Hay algunas certificaciones que apuntan al comportamiento general. Hay algunas certificaciones concretas. Entonces, si yo soy una empresa
que quiero hacer una compra utilizando criterios responsables, a mí me interesaría que en igualdad de precio y calidad de dos proveedores, a lo mejor saber qué proveedor se porta mejor que otro. ¿De acuerdo? Lo mismo pudiera ser desde el ámbito de los clientes. ¿Esta también me logra explicar? Ok, seguimos. Estos son el tipo de certificación. Otra manera de verlo es por el tipo de mediciones. En el mundo se están poniendo de acuerdo la gente que hace análisis financiero para ver si a una institución le presta plata o no, para ver si a una institución esto es atractivo o no frente a un ranking de los mejores portados o de posicionamiento de marca. Entonces a la gente, bueno, ¿cómo sabe eso uno? Ah, bueno, usted hace un reporte, usted hace un informe, usted presenta alguna medición y existen estándares internacionales como estos, el ESG, el GRI, el de Sustainable Accountability. Yo lo que pasa es que soy de origen gallego y me va muy mal con el inglés. Pero yo prefiero decir el SASB, pues, pero ustedes ya... Son 10 indicadores que incorporan criterios ambientales y sociales para incorporarlos en su presentación de cuentas contables. O sea, ya es, así como existían tradicionalmente los principios internacionalmente aceptados para presentar la contabilidad, ahorita agregaron unos que tienen que ver con estos que no son financieros, son criterios no financieros. Así como existen, por ejemplo, los de reputación, existen algunos que están apuntando al tema del cambio climático, o si usted es una empresa que puede presentar sus mediciones y sus estándares en términos de consumo de carbón, etcétera, etcétera. Incluso hay una gente que decía, no me vuelvas loco, haz un reporte integrado y trata, por favor, de, en un reporte integrado, incorporarme los registros contables y estos registros no financieros. En todo caso, ¿qué es lo que me parece a mí interesante de esto? Este tema, si bien anteriormente era, oye, yo sí soy bien portado, yo le doy una donación a Fe Alegría. Hoy en día no es solamente darle una donación a Fe Alegría. Hay unas certificaciones que están hablando de si usted se porta bien o no y en qué tema. Por otro lado, existen unos estándares internacionales para reportar, medir, presentar informes financieros. Hoy en día, por ejemplo, si se estuviera haciendo una licitación de una ampliación del Canal de Panamá y eso lo fuera a financiar el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo le pediría a los que quisieran participar en la licitación, yo quiero que usted me muestre trayectoria, no sé qué, si tiene ingeniero, si tiene esto, si tiene, dale que te pego más, te pediría un informe de medición con los estándares del GRI. Es decir, muéstreme cómo usted también se está portando utilizando un estándar internacional de reporte. ¿Copiado? Yo me imagino que todos los ponentes previos que ha presentado aquí Román y Bancaribe han sido muy serios. Eso no es lo que me caracteriza, pero en todo caso, con esta puedo seguir también esto. Ok. Voy entonces ahora a empezar a poner ejemplos de cuáles son las tendencias de acuerdo a los distintos grupos de interés. Cómo se come esto de acuerdo a las actividades responsables que pudiera tener una empresa hacia los grupos de interés. Lo primero que está pasando es que muchas empresas en el mundo se están planteando lo que se llaman compromisos o metas de sustentabilidad. Caramba, hay una actividad económica que está siendo señalada porque es gran generadora de plástico. Entonces la empresa dice, al 2050 mi meta es cero plástico, cero generación de desperdicio. Es que hay una actividad concreta empresarial que está teniendo un impacto muy fuerte, por ejemplo, en el consumo de agua. Hoy en día hay una gran discusión internacional sobre si por cada kilo de carne estamos gastando 5 litros de agua, ¿de acuerdo? O si por cada litro de leche estamos gastando 10 litros de agua. Entonces hay todo un señalamiento a, claro que la leche es importante para todos, pero ¿qué está pasando con el consumo de agua? Entonces hay mucha gente que se está planteando, ok, ¿qué hago yo para gestionar ese impacto que estoy generando? Entonces se plantean, por ejemplo, metas como al 2030, siempre son metas un poco a mediano o largo plazo, yo voy a tratar de que por cada litro de leche que produzca, solamente utilizar 1 litro de agua.
Eso significa que hay que tener plantas de tratamiento, hay que reciclar, hay que hacer una cantidad de cosas para lograrlo. Entonces, lo primero que está pasando es que las accionistas de las empresas, de acuerdo a aquellos asuntos que son fundamentales o prioritarios para la actividad o por lo cual pueden ser señalados, ellos establecen lo que se llama compromisos o metas de sustentabilidad. Otra cosa que está pasando es todos los temas de debida diligencia. Cada vez más los accionistas de las empresas están muy interesados que los procedimientos respondan a los estándares de debida diligencia para que no me salte una liebre con un acto de corrupción, no me salte una liebre con un daño de reputación muy claro. Entonces, bueno, ¿cuáles son los procedimientos? Si aquí ustedes son proveedores o clientes de Bancaribe, lo deben haber sentido, porque si hay un banco que tiene así como la dirección de cumplimiento normativo y hay que portarse bien y hay que presentar las cuentas completamente es este. Entonces yo me imagino que ese tema de la debida diligencia en su relación con Bancaribe lo deben haber sentido. Otra cosa que está pasando es que los accionistas cada vez más les interesa el tema de la auditoría y la responsabilidad corporativa. Es decir, yo estoy auditando las prácticas que estoy llevando a cabo, cómo las estoy haciendo, porque los accionistas quieren saber cómo se plantea. El tema de la consulta a los distintos grupos de interés. ¿Por qué a ellos? Bueno, porque los accionistas son los primeros interesados en saber los grupos de interés con los cuales yo me relaciono, qué expectativas tienen sobre lo que yo debo hacer. Y yo estoy atendiendo esas expectativas. Entonces son los accionistas los más interesados en, hay que hacer auditoría, hay que hacer debida diligencia, yo puedo tener unas metas. A mí me interesa que exista un proceso regular o permanente de consulta con los grupos de interés o tener canales de información de los grupos de interés. La gobernabilidad corporativa, que durante muchos años la gente sentía que era un tema absolutamente distinto, pues no, también se ha incorporado como la responsabilidad social corporativa o la sustentabilidad corporativa de la empresa hoy en día. Es decir, que usted tenga unas instancias de gobierno corporativo con cierto nivel de autonomía, que tengan procedimientos, eso dice también mucho de cómo usted se maneja. Así como en el Estado uno establece que los poderes públicos deberían de ser por lo menos 3, lo que pasa que en Venezuela somos tan increíbles que tenemos hasta 5, ¿no? Pero en la mayoría de los estados hay 3. Unos legislan, unos ejecutan y unos sentencian, ¿de acuerdo? Esos principios de lo que se llama la administración de los poderes públicos se llevó al ambiente corporativo. Por eso también hay instancias diferenciadas en el gobierno corporativo, donde uno conoce que hay una asamblea, que hay una junta, que pueden haber unos comités de contraloría, que pueden haber unos comités de junta que están revisando algunas cosas. Esos procedimientos o esas iniciativas de gobierno corporativo y que si usted tiene en sus directores, entre sus directores, gente que es externa, y que no es necesariamente accionista, habla también de que usted tiene un comportamiento responsable. Este es el tipo de cosas que efectivamente, y lo último que también están pasando en los últimos tiempos es, a los accionistas les interesa mucho establecer canales éticos, es decir, un canal que le llegue la información de lo que está pasando respecto a esa actividad, incluso que se registra, que la información llega por ahí. Antes se hablaban de canales, entonces lo recibía exclusivamente recursos humanos. Hoy cuando se habla de canal ético es un canal donde un proveedor, un cliente, una autoridad, un empleado puedan mandar un mensaje. ¿Quién es el más interesado, así como en los procesos de consulta con los grupos de interés, en la administración y la gestión de un canal ético? El grupo accionista. Porque sabe que el comportamiento responsable y el manejo y la gestión de todos los impactos tiene que ver directamente con lo que puede valer o no su actividad productiva en pocos años. Y es tan importante que se habla hoy en día de capacitación ejecutiva en estos temas para directores, para juntas. Hay empresas hoy en día que cuando muestran quiénes son sus directores, ponen al lado quién de los directores saben de sustentabilidad. O mandan a todos los directores a hacer su curso de este tema, ¿de acuerdo? Porque durante mucho tiempo se pensó que este era un tema que era de moda, que pasaba. Hoy en día no. Hoy en día cualquier empresa que esté negando este tipo de prácticas ya se considera dinosaurica.
sea, por eso es que necesitamos cada vez más ejecutivos que manejen todas las escuelas de negocios, están incorporando estos temas en la formación de los economistas a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, porque se ha convertido en todo un tema. En materia de empleados, hay temas que siguen estando como siempre, incluso en el caso de Venezuela, hasta por obligación, pero eso no quita que sea comportamiento responsable. Hay mucha gente a veces que me dice, bueno, Charo, pero salud y seguridad en el trabajo. Bueno, ¿te parece poco ya la ley que tenemos? Sí, que tengamos una legislación en Venezuela no excluya que eso sea un comportamiento empresarial responsable. Es decir, asegurar con iniciativas, prácticas de inversión, que la gente que trabaja con nosotros esté asegurada unas condiciones de salud y seguridad es un comportamiento responsable. Yo a lo mejor lo hago en el marco de la ley, o a lo mejor incluso me puedo ir más allá de la ley. Pero cuando yo hablo de este tema y uno lo habla estandarizado en el mundo, puede haber países que tengan una legislación exigente, como puede haber países que no lo tengan. ¿De acuerdo? Pero salud y seguridad en el trabajo es uno de los grandes temas todavía de responsabilidad social corporativa. El otro, por supuesto, que es el desarrollo de los colaboradores. Es decir, usted está apostando por la gente, usted la está promoviendo, cuántas son las horas de inversión al año que tiene. Esto, una vez me acuerdo, siendo asesora del banco, se mostró el balance social del banco y recuerdo que una de las personas me preguntó, Charo, pero yo quiero saber una cosita. Aquí dice que son 10 horas de capacitación por año por empleado del Bancaribe. ¿Hay una diferencia de si es gerente a si es cajero? ¿Qué me estaba preguntando? Lo que me estaba preguntando era muy agudo. Incluso quería saber esa persona el nivel de equidad que había en la capacitación del banco. Es decir, porque yo puedo dar 10 horas de formación al personal, pero puede ser que las categorías ocupacionales sean distintas, ¿no? Eso sigue siendo un comportamiento responsable. Si usted está desarrollando a sus empleados para la actividad del negocio o incluso más allá. Hay mucha gente que tiene sus programas de capacitación en las empresas, cosas que tienen que ver para que sea más efectivo en el negocio, como cosas que no tienen que ver con el negocio, pero que de todas maneras usted está apostando por la gente. Otra de las cosas son los planes de igualdad. En Venezuela nunca ha sido un tema tan grande porque nosotros aquí nunca hemos escuchado mucho. Dos personas en el mismo cargo y con la misma trayectoria ganan distinto si es hombre o mujer. Eso no se suele escuchar en Venezuela, pero eso todavía es una discusión donde están hurgando a las empresas para que digan si dos personas con el mismo cargo ganan o no lo mismo, independientemente del género. Entonces, hay todo unas estrategias de lo que se llama plan de igualdad, si usted tiene las mismas condiciones de igualdad para hombres y mujeres en los esquemas de promoción. Eso también se considera una estrategia responsable. Empleo inclusivo es lo que tiene todo que ver con las personas con discapacidad. Usted está incorporando a personas con discapacidad. Cuando hay personas con discapacidad, usted está igualmente haciéndole la misma capacidad de desarrollo. En Venezuela tenemos una legislación, a veces nos pone hasta un cupo, a veces hasta es difícil lograr el cupo, pero en todo caso esta es una tendencia internacional, el tema del empleo inclusivo. El tema de la diversidad. Hay empresas en el mundo que tienen comités de liderazgo para las mujeres, comité del grupo LGBTI, comité de los jóvenes, es decir, cada vez más cómo en las empresas se está haciendo la gestión de la diversidad. Imagínense ustedes grandes transnacionales que además tienen hasta 50 nacionalidades que manejar. El tema de la intolerancia religiosa. Nosotros nos hemos presentado en Venezuela en los últimos años, independientemente que aquí hemos optado más, mejor ese tema no lo ponemos, porque hasta en la familia, la intolerancia política, ¿de acuerdo? Pero la diversidad se puede dar en muchísimas formas. Entonces, el tema de gestionar la diversidad dentro de la población laboral, independientemente de los temas, también es parte del comportamiento responsable de una empresa. La salud mental se ha convertido en un temazo, además que la pandemia lo exacerbó, lo hizo descubrir. La pandemia de alguna manera advirtió al sector empresarial
que hasta quedarse en casa no era muy bueno. Entonces se fueron incorporando cada vez más iniciativas de promoción de salud mental. Hay muchísima gente en las escalas más ejecutivas y en cierto tipo de actividades corporativas y empresariales que están muy expuestas a determinados momentos del año a altos niveles de estrés. El burnout es una cosa que sale a partir de ejecutivos en empresas trabajando en varios países distintos, etc. Entonces, de alguna manera hoy en día también se considera que el tema de la salud mental es un tema de responsabilidad social. Por supuesto, el tema del voluntariado. Mucha gente siente que el voluntariado es una práctica responsable de la empresa hacia la comunidad. No, el voluntariado es que yo en la empresa le permito a mis colaboradores en el tiempo de la empresa o en el tiempo del fin de semana del empleado, pero que la empresa lo puede reconocer o valorar, que pueda hacer él una actividad a beneficio de otro. Entonces, promover el voluntariado, organizar el voluntariado, coordinar actividades para que mi personal haga voluntariado, también es una práctica responsable. Está demostrado que mucha gente nunca ha sido voluntario porque nadie se lo ha pedido. Y lo otro que está demostrado es que algunas de las investigaciones han reflejado que muchos de los empleados, aún los que tienen más carga laboral, sí hacen prácticas voluntarias y salen a hacer una actividad de voluntariado cuando regresan, además de que llegan fortalecidos, sintiéndose bien, también reconocen mucho qué cosas tienen las empresas y qué ha dejado de ver, ¿no? Cuando se sale a la calle y se trabaja en otros ambientes es que uno se da cuenta, mira lo que tengo y me quejo. Tengo una cantidad de beneficios, dice, y me quejo. Entonces a veces la práctica de voluntariado, eso está considerado también una práctica responsable. Hacia los proveedores, aquí hay algunos a lo mejor que les interesa. El mecanismo de seleccionar a los proveedores pues participa dentro de un comportamiento responsable. ¿Y eso como por qué? Bueno, porque los proveedores deberían de tener todos el mismo trato y deberían estar todos estandarizados. Y si yo los homologo y yo les tengo un mismo registro, incluso hay empresas que se han planteado metas como anualmente yo voy a rotar el 30% de mis compras en proveedores distintos. Porque yo quiero garantizar que si yo tengo una base de proveedores, que yo los pueda rotar para que alguno en cada año se sienta beneficiado con mi acto de compra. ¿Qué ha salido ahí también? El tema de la compra local. Yo no sé si ustedes han sentido, han visto que alguna gente te pregunta, ¿cuántos de tus proveedores son locales? Porque es distinto que yo compre a proveedores internacionales, que me puede salir más barato incluso a que yo compre con proveedores nativos, que a veces son más costosos. Lo que pasa es que yo estoy generando riqueza en Venezuela y esos proveedores me están generando empleos en Venezuela. Entonces, el tema de comprarle a proveedores locales se considera también un comportamiento responsable y por eso también se pregunta a quién usted compra. El tema de comercio justo que hablé, el tema de las auditorías en los proveedores. ¿Qué pasa? Yo puedo tener proveedores chiquitos y puedo tener proveedores grandes. A los proveedores chiquitos a veces, oye, yo quisiera que el 10% de la compra yo se lo haga a proveedores pequeños o pequeños emprendedores. A eso tengo que ayudarlos, porque a lo mejor el tema de auditarse, de los procedimientos, de todos los requerimientos y procedimientos administrativos no están al día. Y ahí a lo mejor lo que tengo que hacer es un apoyo. A los proveedores grandes, por el contrario, están fortalecidos, ahí que valdría la pena hacerle más unas auditorías. Es decir, ¿auditorías en qué sentido? ¿Te estás portando bien en esto? Por ejemplo, si yo tengo una firma de mantenimiento que está haciendo mantenimiento con recursos humanos que me están, por ejemplo, limpiando las instalaciones de la empresa, esos señores que son empleados no son empleados directamente míos, pero son empleados de mi proveedor. Si están en mis instalaciones y tienen un problema de enfermedad, tienen un problema de inseguridad, tienen un incidente, la responsabilidad es compartida. Entonces yo tengo que exigirle al proveedor, sea por la vía del contrato, sea por la firma de un código de ética, sea por la firma de una cláusula, sea por la firma de una auditoría, que asegurarme de alguna manera que el proveedor tenga buen comportamiento con sus empleados. La importancia que tiene, porque uno es copartícipe de esas responsabilidades con los proveedores. Iguales a los proveedores se
certificado. Hoy en día, imagínense todos los que les presenté antes, cada vez hay más certificaciones que pueden presentar los proveedores. Si, bueno, si es vegano, si es eco, si usted tiene un origen de materias primas, si usted, por ejemplo, es proveedor de la alfombra con qué se hizo, si usted es un proveedor de aires acondicionados, el tema de la energía. Es decir, porque incluso yo como empresa puedo tener 1000 proveedores, pero a lo mejor hay 10 que son muy dependientes de mí o que yo los necesito mucho, dependo mucho de ellos. Y a lo mejor en esos proveedores tengo que ver quiénes son más arriesgados. ¿Por qué? Porque tienen más población laboral, porque pueden generarme mayor cantidad de accidentes, porque generan mucha basura. Entonces yo puedo terminar siendo copartícipe. ¿Se acuerdan un caso en Venezuela de una camioneta que usó un caucho, verdad? Y entonces resulta que hubo un accidente. Y ahí se formó el zafarrancho. ¿De quién era la culpa? ¿Del fabricante de la camioneta o del cauchero? Entonces uno al otro. No, es que el problema es que si yo compro un caucho y lo ensamblo en mi camioneta, yo también tengo una responsabilidad en cómo selecciono el proveedor. Y yo también tengo que hacerle una auditoría al proveedor para asegurarme que ese caucho tiene buenas condiciones. No puedo decir tranquilamente, esa es culpa del proveedor, vaya y lo busque allá. Hoy en día eso no está considerado ya un comportamiento responsable. Por eso es que proveedores y empresas, clientes y empresas, en muchos casos van juntos en este tema. ¿Voy a tiempo bien? Sí. Gracias. En el caso de consumidores, yo más de una vez que este tema me apasiona, una cadena de supermercados o una cadena de farmacias y uno ve todos los productos así y entonces uno dice, ¿y cómo compro esto éticamente? ¿Cómo compro responsablemente? ¿Cómo compro? O sea, a ver si me ayudan un poquito. Las certificaciones me ayudarían, el etiquetado me ayudaría. El que me distribuye también me pudiera ayudar. Esta gente se comporta mejor que esta. O sea, esas son maneras, ¿no? Yo con mi capacidad de compra puedo optar por comprar unos productos más que otros por su comportamiento. Lo que pasa es que por ahora estamos las distintas generaciones y en algunos casos hay algunos clientes que estamos más interesados en temas sociales y otros que podemos estar interesados en temas ambientales. En cualquiera de los dos casos es un consumo responsable. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí el que me vende me ayuda, me promueve o me incentiva o me explica por qué este o no otro, o si la misma gente que está poniendo su producto, sin mentirme, ¿no? Porque por ahí yo me acuerdo que iba para un supermercado y había unos productos de limpieza eco. Y yo caí y dije, déjame llevarme este producto eco. Y agarré la tarjetita y la pasé por estos sistemas maravillosos, ¿no? Y entonces no era verdad. No era verdad. ¿Qué hice? Fui a la cadena de supermercados y le dije, miren, esto no es eco, no lo vuelvo a comprar. Porque yo caí la primera vez, pero esto me parece horrible, porque usted, antes de ponerme ahí el producto eco, debería haberlo preguntado. Aquí hubo una cadena de supermercados, voy a decir el pecado, no el pecador, no vaya así que sea cliente del Caribe y esté por aquí sentado. Ajá, que resulta que tiene una imagen en la entrada del supermercado con una mujer con un busto muy llamativo, ¿me explico? Y era para vender melones, entonces ponía delante del busto de la mujer 2 melones bellísimos, muy bien. La Asociación de Mujeres se acercó al supermercado y dijo, mire, esto no es discriminación, el tema de la mujer, de no sé qué, no me cosifique, yo no solamente soy eso. Ajá. La señora es loca. Bueno, resulta que a partir del día siguiente y durante 20 días, cada mujer que entrábamos al supermercado nos daban un papelito. Si tú compras en el supermercado, estás comprando. Entonces, bueno, uno recibía el papelito y uno decía como que me regreso al estacionamiento, ¿me explico? Bueno, por supuesto que el supermercado dijo, está bien, pues está bien. Es decir, esto puede venir por presión del consumidor, como puede venir como un gesto voluntario por parte de la empresa, ¿de acuerdo? Pero el tema del consumo responsable, lo que pasa es que nosotros tenemos 20 años de atraso.
Eso es lo que está pasando en Venezuela. Nosotros tenemos 20 años de atraso y en este tema, por eso es que porque además me parece chévere que me hayan invitado aquí a Bancaribe a pesar de esta manera tan especial de decírselo con estos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Que cualquiera de ustedes como proveedores, si quieren salir y ponerse afuera, hay que meterse en estos temas. Porque aquí no tenemos empresas que lo exijan. Pero si queremos vender para Colombia, ¡a Colombia! Ajá, y el empaque, y qué certificación tienes, y qué tal, y cuál es el riesgo, y cuál es, te empiezan a sacar la cartilla, el del avance, el petitorio del Niño Jesús. ¿De acuerdo? Por eso es que muchas de nuestras empresas no están listas, porque nosotros tenemos 20 años. Entonces, en estos temas, no es un tema de moda ni, ay, la donación hacia alegría, ay, ya me va a venir otra vez la monja a pedirme. No, esto es un tema de competencia, de estar en el mercado, de poder vender más, de que el cliente me escoja mejor, incluso lo que está pasando incluso a nivel de empleados. Se está hablando además hasta de empleabilidad responsable. Hay gente que cuida su currículo. Y los jóvenes ya saben que quien tenga su currículo trabajar en una tabacalera no puede seguir a otros ámbitos productivos. Eso no era en mi época. ¿Me explico? Eso no era en mi época. Ahora sí. Ahora te marca las empresas en las que has trabajado. Y si has trabajado en una empresa que después tuvo un problema de reputación, quedaste marcado en tu currículum. Entonces hoy en día hasta para captar empleados, para captar proveedores, para todo el mundo le interesa que mejor que todos nos comportemos bien. A menos que quieran ir a venderle a bodegones, pues, pero eso es otro tema. Etiquetado responsable, mercadeo responsable, el tema de nuevos productos cero residuos, comportamiento responsable vinculado, que usted tenga centro para peticiones, quejas, reclamos. O sea, usted tiene el canal para que el cliente diga, para que el cliente opina, pero además no es que tenga el canal, hace algo con eso. Bancaribe, por ejemplo, siempre ha tenido una unidad de atención al cliente y usuario. Bancaribe fue, por ejemplo, y es que tengo aquí al presidente y al otro presidente, entonces déjame aquí echarle una flor, ¿no? Porque a todas las mejor mañana me parto más rápido. El primer banco en el país que tuvo lo que se llamó una oficina de defensa al cliente y al usuario. Eso fue pionero. Porque es que no es que era la unidad de atención, era una unidad de defensa al cliente, que uno podía ir directo para allá. Y resulta que eso no pasaba por el procedimiento normal, sino que eso iba directo ya a un canal de directiva, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama, porque usted tiene un canal para que la gente diga, pero además hace algo con eso. Eso está considerado siempre dentro de las prácticas responsables. Otro tema que se está poniendo actualmente en el mundo también es el tema de la protección de datos. Muchas empresas tienen los datos de uno. Dígame usted, la banca. No solamente tiene los datos, uno sabe que si uno es rico, es pobre, cuando está rico, cuando está pelando, cuando todo. Lo saben todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esa información? ¿Hay garantía? Por ejemplo, la banca tiene que, cuando hace sus informes, decir si tiene incidentes de protección de información. ¿Me explico? Imagínense que la gente descubra que se vendió su información o que hubo acceso a información de otra gente. Es absolutamente peligroso. Entonces, estos son unos temas hoy en día que están considerados dentro del comportamiento responsable de una empresa respecto a sus clientes. ¿Sigo? ¿Todavía logro atención? Ok. Me faltan dos, creo. ¿Estoy bien? Okay. En ambiente. Bueno, imagínense usted. En ambiente está la huella de carbono. La huella de carbono tiene que ver con las emisiones, es decir, si usted está generando o no emisiones, porque bueno, ahora sí estamos de moda con el calentamiento global, porque antes y que no existía, Trump dijo que eso era embuste, el otro decía que sí mucho. Bueno, sin lugar a dudas, en Venezuela están pasando con mayor frecuencia más incidentes vinculados con la naturaleza. Bueno, ya nos llegó. Y lo que se dice es que dentro de menos de 5 años va a subir 1 o 2 grados la temperatura en el país. O sea, ya llegó. O sea, aquí no hay revire. Entonces, hay actividades productivas que pueden generar más emisiones de gas, más emisiones de carbono que otras. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Todas las empresas en Venezuela ahorita están salvadas
caso, la gente tiene que sacar su cálculo de huella en términos de las emisiones. El otro gran tema, el tema de la energía. Usted está consumiendo menos energía. Hay plantas que, por ejemplo, utilizan energía eólica, utilizan energía de fuentes hidráulicas. Usted lo está haciendo por plantas. Si es en el caso de las plantas, entonces el tema de la energía de combustibles. Es decir, cada vez más la exigencia es, usted está consumiendo menos energía para producir. El tema del agua, el gran temazo, ya le puse un ejemplo entre la producción de leche. El otro gran tema es el tema de la biodiversidad, el tema del reciclaje. En muchísimos países ya están preguntando el porcentaje de materia o origen de materia prima que usted utiliza que es reciclado. Es decir, hace usted un teléfono, ¿qué porcentaje de la materia prima del teléfono es reciclado? No le digo yo en materia de empaques. Ajá, ¿qué está pasando con los empaques? ¿Qué está pasando con el etiquetado? En Venezuela teníamos una cifra terrible, que lo que se decía que estábamos reciclando al año el equivalente a un día de producción de basura. O sea, y eso era antes, o sea, ahora las cifras nuevas no las tengo. Pero en todo caso, en materia de reciclaje, hay un mundo y hay una cantidad de actividades productivas donde el tema del reciclaje también es insuficiente. Se está planteando incluso el tema ambiental en la actividad logística. Uno antes había temas que ni siquiera, ajá, pero esto lo transportan de aquí para allá. Oye, pero también tengo que estar pendiente. Imagínense usted tiene una flota. Primero empieza a revisar si hay cáncer de próstata en los transportistas. Empecemos por ahí. ¿Okay? Y luego además, en el caso del transporte, el consumo de gasolina, el número de viajes. O sea, está haciendo alguna cosa, entonces hay gente que empieza a cambiar su flota. O sea, que incluso también hay proveedores en logística que son eco, porque le están asegurando a ustedes que es más ambientalmente responsable. Eso en términos generales. Un tema que está saliendo muchísimo a nivel internacional es la economía circular, que a mí siempre me da mucha risa. Y yo digo, bueno, la mejor manera es un ejemplo. Antes era la economía considerada una economía marrón. Pues eso generaba basura. Después pasamos al concepto de economía verde. Genero basura, pero la recojo o la reciclo. Entonces, uno, pues. ¿De acuerdo? Hoy se habla de la energía circular. Devuélvelo a la naturaleza. Entonces hay una gente, Puma, ahí puedo ser pecado de pecado. Puma empieza a hacer unos zapatos de goma, ¿de acuerdo? Y cuando usted los tiene ya que hay que botarlos, entonces Puma te pone una notica así. Miren, métanlo 24 horas en agua. 24 horas en agua, sí. Y después lo siembras. Y lo siembras y te sale una mata de tomate. Porque pusieron unas semillas en la suela. ¿Me explico? Tratando de buscar como iniciativa. Ah, viste que pelaste los ojos. Bueno, ¿por qué? Porque están tratando de buscar muchas actividades productivas, lo que se llama economía circular. Es decir, es inevitable que para uno producir, uno consuma recursos. El asunto es cómo voy cada vez ideando. ¿Y a qué punto esto se está convirtiendo en un tema además de negocio? Bueno, hoy en día se está hablando de empresas BEO, se está hablando de empresas de triple impacto, que es que por cada unidad productiva usted tenga una unidad que pueda revertir en ambiente y una unidad que pueda revertir en lo social. Eso significa que hay unos fondos internacionales que dan unos señores plata más barata de la que dan los bancos si usted tiene esa certificación B o usted puede demostrar que tiene triple impacto. ¿De acuerdo? O sea, esto es un tema, como yo les decía, está entrando en el espíritu del capitalismo mismo. Es decir, no es ya una moda. Se está convirtiendo en un mecanismo de acceso a recursos, acceso a financiamiento, reputación, gestión menor de riesgos. Y me voy a la última. Bueno, la última es la de comunidad, la más fácil, es la que generalmente la gente siempre ha escuchado más, porque lo asocias con responsabilidad social. Hacia las comunidades uno espera que usted se acerque y conozca su comunidad anfitriona y que sepa qué le pasa, lo que se llama el diagnóstico comunitario, que usted pueda hacer su propia responsabilidad social,
Durante muchos años se criticó que hacer filantropía o dar donaciones era terrible. Yo no, yo sigo comulgando con la filantropía. Miren, en Venezuela hay muchísima gente que necesita de nosotros y hay que seguir dando. Aquí en Venezuela tenemos gente en situación de pobreza que no podemos en los próximos años apostar a disminuir las causas de la pobreza, no las consecuencias de la pobreza. Si el niño está desnutrido, hay que nutrirlo. Después veré si puedo establecer un mecanismo de emprendimiento para que la familia pueda tener unos ingresos alternativos. Pero el niño hay que desnutrirlo. Hay que primero revertirle la situación de desnutrición. Punto. Entonces, este comportamiento. Claro, no es que usted me hace una donación de alimentos y yo no le voy a preguntar por su canal ético. ¿De acuerdo? Un comportamiento responsable va con todo. Pero que la filantropía también es parte de su comportamiento responsable. Hay gente que prefiere llamarlo inversión social, hay gente que prefiere meterse en los temas de emprendimiento. Yo quiero apuntar más a las causas de la pobreza, meterme más a generar emprendimientos sociales, ambientales. Hay gente que lo está asociando más, mucha gente dice, ¿y qué hago de todo lo que hay que hacer? No se vuelva loco, pero si hay una gente que lo hizo por usted. Ahí hasta el 2030 tenemos 17 objetivos de desarrollo sustentable, que lo definió la ONU con un grupo enorme de países. Ahí ya le pusieron cuáles son las prioridades del mundo. Todas las tenemos en Venezuela, por cierto. Entonces no es tan difícil. Hay gente que lo ve desde la perspectiva de solidaridad. Lo que a mí me parece más importante de esta lámina y cierro, hay que medir y evaluar el impacto que tengo, aún en las donaciones. Donar tiene su riesgo. También, porque yo puedo estar dándole una donación a una casa hogar y el sacerdote tiene abuso sexual con los niños, ¿de acuerdo? O yo puedo estar dándole un apoyo a un centro para ancianos y resulta que la población que los atiende está maltratando a los ancianos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta donar es un acto que tiene que ser responsable y uno tiene que ver, por eso entonces uno busca a ver, y uno busca UCAP, y uno busca Fe Alegría, y uno busca, ¿quiénes son los que saben y han estado metidos en años y quién tiene la legitimidad, la credibilidad hasta para donar? Y después, yo te dono para esto y no para esto. Usted me cumple, esto. Después le tengo que pedir cuenta, qué hizo con los reales, tiene facturas o no facturas, cuál es el informe, porque eso también tiene que ser un acto responsable hacia la comunidad de ida y de vuelta. Términos generales, un poco con esto que les quería decir, aunque jocosamente, que lo he intentado hacer muy jocosamente, y me disculpan las formas, es tratar de que se vea que el tema de la responsabilidad corporativa, sustentabilidad, impacto social, o dale que te pego, como le quieran llamar, llegó para quedarse. Implica un comportamiento en el marco de la ley o más allá de la ley con todos los grupos con los que las empresas se relacionan. Supone ir más allá. Pensar que yo tengo en todos los grupos de interés unos que tienen más y unos que tienen menos. A los demás, si yo tengo un proveedor grande, le puedo pedir, vámonos juntos a hacer esta cosa juntos. Si el proveedor es más pequeño, yo le puedo decir, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te doy la mano? Para que obtengas una certificación, una formación, etc. Pero ese es un comportamiento y tiene que sentirse genuino. Porque yo sí estoy convencida que habrá mayor equidad en la medida que clientes, proveedores, empleados, empresas, hagamos cada vez más responsabilidad social juntos. Gracias. Ahora, para entender lo que ha hecho Bancaribe, para insertarse en todo esto de lo que ha hablado Charo, les presento a Eli de Silva. Eli tiene más de 20 años de experiencia en responsabilidad social empresarial, 13 de ellos en Bancaribe, liderando iniciativas sociales con reporte directo a la presidencia de la institución. Trabajó en la Cámara Venezolano-Americana, Benanchan, en Alianza Social y en la Asociación de Damas Salesianas en la recaudación de fondos y otros proyectos. Es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Cuenta con un diplomado en gerenciamiento para organizaciones no lucrativas de la Universidad Virtual Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Además, en formaciones para reportar acciones sociales bajo indicadores de Global Reporting Initiative, coeficiencia o ecoeficiencia corporativa en instituciones financieras, mindfulness y psicología positiva. Les dejo entonces con Eli de Silva. Gracias. Buenas tardes. Seré muy breve
y concreta para mostrar las acciones de Bancaribe en materia de responsabilidad corporativa. Que siguiendo la misma secuencia de Charo, se la voy a presentar por grupo de interés. Para iniciar, bueno, y bienvenidos a todos, aquí hay un grupo bien nutrido de representantes de los grupos de interés, de todos. Por el grupo accionista, además de todas las acciones regulares que ejecutamos como prácticas de buen gobierno corporativo, este año incluimos un canal que llamamos Portal de Accionistas, donde ellos encuentran la información que les permite mantenerse actualizados con relación al comportamiento de la acción en el mercado de valores. También consiguen la gestión financiera del banco, así como noticias de su interés. En cuanto al grupo autoridades, además de nuestro estricto apego a la ley, fomentamos la participación de los organismos de regulación bancaria en nuestras iniciativas de responsabilidad corporativa. A través del programa Bienestar, un programa que diseñamos entre 3 áreas del banco, la Vicepresidencia Ejecutiva de Experiencia del Empleado y Asuntos Legales, la Dirección Asociada de Comunicaciones y la Dirección Asociada de Responsabilidad Corporativa, de una manera integral, tenemos un programa exclusivamente para los trabajadores del banco. Yo no les llamo colaboradores porque, como dicen, ya muchos me dicen, todos son voluntarios. No, realmente es un programa fundamentado en 4 pilares que hemos dividido en el pilar de conocimiento, que es la formación, el pilar de salud, con jornadas de salud y otras iniciativas, el pilar de vida, donde se desarrollan iniciativas, actividades como yoga, fortalecimiento, club de lectura, entre otros. Y el pilar de diversión, que también es muy importante para todos contarlo, con iniciativas como bailoterapia, juegos de mesa. Es una manera diferente de relajarse. Llegamos a las comunidades, uno de los sectores con extraordinarios aliados aquí presentes, con iniciativas como la Feria de la Solidaridad Bancaribe, la educación financiera también a través del programa de formación Plan Emprendedor Bancaribe, las Olimpiadas de Historia, que es un programa de nuestra Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, que se realiza en alianza con diferentes organizaciones como son la Universidad Católica Andrés Bello, el Grupo Utopía, la Universidad Metropolitana, la Fundación Empresas Polar, la Academia Nacional de la Historia, la Fundación San José. Todos ellos nos apoyan en estas iniciativas. También con el voluntariado corporativo desarrollamos iniciativas de corte de solidaridad con las casas de abrigo, apoyamos a los afectados por todas situaciones como estas de la naturaleza, pues, que nos han tocado. Los voluntarios corporativos también participan en iniciativas ambientales como jornadas de siembra, limpieza de playa, recuperación de espacios verdes en el jardín botánico. Y también con ello, bueno, realizamos las iniciativas como es el reciclaje, que lo hacemos con aliados como Multirecicla y con Vitambiente, aquí también representado. Lo que es el reciclaje de bombillas o luminarias y la buena disposición y manejo de las pilas o baterías. Y no por ser menos importante, dejé para último el grupo de proveedores, su mayoría aquí presente. Y aquí está con nosotros la líder de eficiencia y procura, la señora Carolina Helvis. Carolina, te pido que te levantes para que la cámara que está enfocando allá también te vean. Ella fue la promotora de esta iniciativa y nos trajo acá a nosotros, Charo. ¿Ah? O sea, no me va a dañar. Ella sí. Carolina además nos
nos reporta en su práctica responsable dominada, conoce a tu proveedor, y ella ha logrado con esta práctica actualizar el registro de proveedores recurrentes. Y bueno, nosotros agradecemos eso porque todo es una iniciativa muy importante para todos. No es que ni Giancarlo ni Carolina siempre lo están, digamos, ocupando con eso. Es importante que todos lo mantengamos al día y tener todos los años ese registro actualizado. Bueno, yo iba a hablar en 4 minutos, no sé si lo cumplí. Perfectamente. Y toda esta información la pueden encontrar en nuestra página web, ya sea en el portal de accionista o en el espacio de responsabilidad corporativa, en 2 informes que se publican al año. Ahí van a conseguir sus indicadores. O sea, no lo estamos diciendo porque está acá, sino porque además llevamos esos números todos los años. Muchas gracias. Llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Pendientes del encuentro número 15 que pronto vendrá. Por favor, un aplauso para Charo y para él.